Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Francisco dijo esta oración ante el Cristo de San Damián, a mitad de su proceso de conversión. Es por ello una joya de enseñanza y un estímulo para nosotros. Francisco ora desde su confusión y desorientación. Tiene delante al Señor Jesús majestuoso y sereno y recurre a Él en súplica confiada y adorante. Sí, Sí, María. esta. Perdón. Pide luz y pide las tres virtudes. Te lo ganaste, teologales, fe y esperanza y caridad. Pide sentido, es decir, inteligencia y discernimiento. Pide conocimiento, es decir, percibir, comprender. Pide por fin como objeto final y más deseado, realizar en su vida ese maravilloso y bueno y sabio proyecto que Dios tiene pensado para él. Discúlpenme, pero yo no sé leer. No se preocupe, de hecho está perfecto. Está perfecto. Perdón que le tocara el más largo. Quiere una fe que sea exacta, correcta. Quiere una esperanza sin duda ni fisuras. Quiere un amor a tope. Sabe que así acertará en la vida. Vamos a descomponerlo. Ahorita vamos de hecho a descomponerlo, a desmenuzar la oración, que es lo que hace Fran Maldiva. Aquí nos hace un excelente resumen, bastante sencillo, ¿no? Y pues es también confrontarlo con el Francisco joven, ¿no? Si recordamos, es un Francisco en búsqueda, que ya pasó por irse a la guerra, que ya pasó por la llamada de Spoleto, más o menos un periodo de 3, 4 años, ¿no? Se empieza a alejar, empieza a meditar justamente, sale, digamos, del taller de su padre, sale de así, a las afueras hay unas, está la campiña, ¿no? ¿verdad? Encuentra el Cristo de San Damián en una iglesia pues, derruida, que es un Cristo bizantino. Podríamos sacarle también bastante jugo a la parte de analizar el icono, pero vamos a meterlo ahorita en eso. Pero tiene que ver con esta parte de la sensibilidad, bueno, el que Francisco contemplaba el icono de San Damián, con esta parte de la sensibilización, digamos, de presentarse con todas las dudas, ¿no? Presentarse, de decir, bueno, ilumina las tinieblas de mi corazón, ¿no? Estoy desorientado, pero es lo que produce también el encuentro con un Cristo vivo, porque si analizamos el Cristo de San Damián, es un Cristo resucitado, es un Cristo glorioso, no es un Cristo que esté muerto. Entonces la impresión pues igual es un acercamiento más, ¿no? Tenemos aquí un icono, ¿verdad? Un Cristo de San Damián, o alguien trae alguno. Anita lo trae, Anita, ¿no? ¿no lo traes? En la regla. En la regla. Y se me olvidó. No, yo decía el que trae como medalla. Bueno, No, si quieren analizarlo o fijarse, les digo, no vamos a hacer la descomposición completa, pero si quieren analizarlo desde lo que se alcanza a ver ahí, está en varios planos, ¿no? El Cristo resucitado está hasta enfrente. Es trinitario, encontramos en algún lugar la mano del Padre y el Espíritu alzándose también. Hasta arriba tenemos a los 12 apóstoles y a Cristo resucitado, y si se fijan hay una línea negra que es de hecho la cruz. ¿Qué página es? Perdón, página 13 de su regla, si quieren revisarlo. Toma. ¿Cuál es la línea negra? Yo tengo una de la obra de Sí. Francisco. Si se fijan hay una línea negra y hay otra línea roja, más delgada. Si ponemos, bueno, no hay lupa, pues si ponemos atención, así como están las manos y los pies con los clavos, la sangre se distribuye sobre esa línea roja. Entonces, la línea roja es de hecho la sangre de Cristo distribuyéndose sobre todos los demás. Incluso hay algunos que parecía salpicarlos a los ángeles de las figuras de este lado. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. O compramos el de aquí, nos cooperamos y compramos el de 600 pesos de utilación. Entonces, imaginen eso, ¿no? Es parte de la... Bueno, aquí está ya muy bonito, muy cuidado, pero imaginen de repente Francisco entre la confusión todo encontrarlo y qué es lo que podría descifrar a través de eso. Porque también si pensamos, pues, en la tradición y pensamiento de su época, ¿no?
está esta parte de la sangre redentora de Cristo, que ahorita lo tenemos más como devoción, pero que de hecho es una realidad. En el cuarto concilio de Letrán, que ya no se los mencioné del todo, se acababa de promulgar también la transubstantiación. ¿Sí lo dije correcto? Transubstanciación. Perdón. Sí, por eso pregunto. Transubstanciación. Es la palabra difícil. Exactamente. Y se acababa de promulgar, ¿no? Estamos en las fechas, digamos, de donde la gente de hecho lo tiene presente. Es parte del pensamiento común de la época. Y esto es lo que le lleva a Francisco a formular esta oración, que no la formula del todo, así como ya la tenemos ahorita. De hecho, es una oración que nos dice en los escritos que va trabajando constantemente conforme pasa el tiempo, ¿no? Hasta llegar a esta última redacción. ¿Qué les llama la atención del texto que acabamos de leer? A mí la parte de la confusión y desorientación, porque justo eso indica, ¿no? Lo de las tinieblas de mi corazón es eso, ¿no? Como una confusión, a pesar de que ya encontró la verdad, sigues teniendo como esa, no duda, sino confusión. Como de qué será lo que Dios quiere, ¿no? Que de mí, o qué será lo que realmente tengo que hacer por Dios. Creo que es eso. Sí, de hecho tiene que ver con la cuestión de la penitencia, ¿no? Ahorita tomamos la penitencia como una práctica aparte, pero Francisco igual, así como se empieza a convertir, comienza por la cuestión de los penitentes, que era una forma de vida, y la cuestión justamente de los penitentes es saber eso, que es lo que decía también Enrique. Estamos a final de cuentas en pecados, pecaditos, pecadotes, pero es lo que tenemos, y es lo que tenemos para trabajar. No es como que me convierte ya, ¿no? Feliz por la vida, soy un santo, y ya. No, es vamos, en el pensamiento de la época y en el pensamiento franciscano lo que nos hereda es una conversión constante, es un cambiar constantemente, es un pulirnos como diaria, la conversión de la corona, es irse puliendo cada vez más. Sí, y a la vez reconocer qué es lo que somos, ¿no? Que vendrá después de la mano con las admoniciones de Francisco, sobre todo, si no mal recuerdo, con la 19, que dice: cuanto es el hombre delante de Dios es ese y no más. Es reconocer lo que somos, lo que tenemos también para trabajar, para hacer, y es constantemente ya relacionándolo con esto. ¿Algo más? Les llamo. La parte de tu santo y verás mandamientos se refiere a amar a Dios sobre todas las cosas, como te dices. En parte. De hecho, ahorita lo vamos a ver explicado, por eso no lo explico del todo. Pero ahorita les paso entonces. Si porque no se habla de tienen uno, más ¿no? dudas, Verás mandamientos. tu santo y verás mandamientos. Uno. El amor. Sí. Y tiene que ver con cómo empieza la oración, que es, bueno, aquí lo traducimos como alto, pero en latín es sumus. Sumo y glorioso Dios. Pero ahorita entramos en eso, para no adelantarme. Entonces, ¿no hay más dudas? ¿Preguntas? Entonces, pasen de este lado. A ver, una pregunta, ¿no? Mande, sí, adelante. ¿Cuál es Sí, la cierto. oración de que nosotros hacemos y que la hacemos rápida? ¿O cómo debemos de orar? Hacer una oración. Gracias. Pues, ¿Tenemos pausas o nos debemos de detener en algo o cómo? Bueno, depende. Por ejemplo, yo, no sé, a lo que yo siento, por ejemplo, en las misas, rezan demasiado rápido y yo siento que no debe de ser así. Bueno, es lo que yo aprendí. Bueno. Tiene que ser una oración que la sientas, que la saborees, lo que estás diciendo. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y es que hay quienes dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. No debe de ser así. Y de hecho, si todas las oraciones llevan puntos, comas, todo eso. No sé si han escuchado a las niñas de Garabandal rezar el rosario. O sea, cuando un rosario normalmente tarda una media hora, Sí, ellas lo no. rezan en una hora por lo es lento que que van. Y es que sí, ¿no? O sea, realmente cuando lo haces incluso con ese ritmo, digamos, que hasta puede llegar a parecer como cantado, como un canto gregoriano. Toma ese ritmo cuando lo haces tan lento, y ese ritmo yo creo que a nivel incluso vibracional en nosotros mismos, a nivel de conciencia, a nivel de cómo lo estamos percibiendo en nosotros, nos ayuda a tener más contacto con Dios.
Sí, porque yo, Exacto. por ejemplo, lo que dices del rosario, ahorita ya no lo he hecho, pero las veces que yo llegué, cuando yo ya supe que así se tenía que rezar, exactamente casi la hora me echaba para hacer el rosario. Sí. Porque no debe de ser la oración No. así Rápida. leída rápido, porque no la estás Sí. entendiendo, no la estás saboreando ni meditándola, lo que te está diciendo la oración. De hecho, tienen razón. Sí. Y entramos también en problemáticas de la vivencia de fe, ¿no? ya concretamente a nivel comunidad. Pero también me parece prudente antes de eso hacer la distinción entre oración y rezo. Exacto. Sí. El rezo, vamos a decirlo así, es la parte estructurada que tenemos. Repetitiva del Padre Exacto. Nuestro, de la Ave María, el Gloria y todas las que hay. La oración Y la es una oración, conversación. exactamente. Ujú. Bueno, hay quien lo traduce como conversión, hay quien lo traduce como ponerse delante de Dios. Exacto, en diálogo No espiritual. Es como cuando, perdón, es como Ajá. cuando nos ponemos a leer en 5 minutos con Dios, Ujú. que estamos leyendo y estamos meditando lo que estamos leyendo. Sí. Exacto, y que a veces, sí, de hecho sí, y que a veces ni siquiera se trata de rezar, ¿no? De repetir oraciones. A Que yo- veces es un encuentro más íntimo. Decía Enrique, bueno, a mí lo que no me parece es que haya en la fraternidad oraciones tan largas. Si no tiene un sentido, si no hay una vivencia, ¿para qué? Es lo que te iba a Se decir. necesita una concreción, la pero, oración. exacto, Ajá, cuenta pero hay también que de hacer lo la mismo, distinción entre la oración personal, privada, como nos dice también en el Evangelio, Es lo que te iba a decir del y la Evangelio. comunitaria. La privada. La comunitaria se supone que lleva cierta practicidad, y dentro de esa practicidad no debería de corretearse, eso es cierto, ¿no? Pero no tenemos como un lastre dentro de la iglesia romana desde hace mucho tiempo. Exacto. Y siento que, no sé, en otros países, pero siento mucho que aquí en México estamos muy acostumbrados a que a las posadas hagan las litanías rápidas porque nos está esperando la piñata y hay que entregar los dulces. En los funerales, rápido porque este muerto ya tiene que llegar al cielo, ya, rápido. Ave María Purísima sin pecado concebido. Los dos. Y te avientas el rosario en Pero, 15 ajá. minutos. El bueno, muerto y no es se va a ir a claro. ningún lado. Es mucho de no eso. Yo que soy, mi abuela se aventaba el rosario en 15 minutos. Tiene toda la razón esta Pero Anita. ¿están de acuerdo que es un problema más de comunidad? Es por eso, de Sí. comunidad. O sea, si la comunidad lo permite, si la comunidad no tiene una Exacto. vivencia de oración de esa Exacto. forma, se pierde. Sí, por Y ahí. Digo de esa Sí. forma porque pueden haber otras. El domingo que me que me veniste a buscar. Y ya para terminar, es que Ajá, sí, termino sí, rápido. Y lo que decías tú, eso lo vas a... Lo que decías tú hace rato, Enrique, o sea, yo me he fijado en 3 años que estoy aquí, sin decir nombres, nada más un sacerdote cuando expone el Santísimo hace pausadamente los Padre Nuestros. De ahí en fuera todos los demás se hincan y Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... O sea, y yo pregunté, ¿por qué? Si tiene que ser lento, tienes que saborearlo. ¿Y saben Bueno. qué me contestó un hermano? Bueno, Es que ya está cansado de haber dado misa y de que se esté hincado. ahí está. Acabáramos, ¿no? Hay que entenderlo. Cuídate que te vaya bien. Hay que entenderlo. Ah, chirrión. ¿No? El domingo. Hay perdón. un video del Padre Pío donde está dando la comunión, el viento se lo está llevando, porque creo que lo hizo afuera, y Padre Pío así con todo su hábito, despacio, con calma, Incluso agradeciendo, tardaron 2 horas. agradeciendo incluso hasta el viento. Y no de que, ¿por qué terminó la misa rápida? Es que se tiene que ir a otra celebración. Espérate, pues, no es el show de Carlos Eduardo Rico, que tengo que dar un show aquí de chistes y me tengo que ir al rato acá. Es con calma, y mucho me lo dijo Fray Jesús, tiene que ver de las secretarias, incluso también que ponen las misas así, y ahora se tiene que ir aquí, y de aquí se tiene que ir a Topilejo, y de Topilejo, espérate, Pero es aún así, pausa, con aún calma. así depende también de, bueno, en este caso, del ejercicio de los sacerdotes, porque a pesar de que las programen por horas, habrá quien lo lleve, digamos como es, y sepa integrar a la comunidad, y habrá quien no. Exacto. Habrá quien recortó esto y vámonos en 45 o Y es 30 que, minutos ya está ahí, córrele. Anita, no sé si tú estás cuando empieza la formación para los niños de catecismo, porque yo me desesperé. El domingo que nos veniste a buscar, ya tenía yo rato que me estaban buscando y pues estaba esperando que mi hijo entregara a la niña. Se tardaron para hacer la oración, luego el Padre Nuestro, la Ave María, no sé cuántas veces lo hicieron. Fácil, más de 15 minutos.
A un niño se desespera. Sí. Tienen que buscar, yo me desesperé. Dije, un niño, pues más. No, pues, te imaginas. No, y más si no tienen vivencia en su casa Exactamente. de fe de integrar las oraciones. Sí, porque Eso Tienen que ver problemas. eso también. Ay, Se bueno, le yo te llama. lo paso, no sé si tú has, porque tú estás con ellos, ¿no? Sí, pero no sé quién habrá hecho la oración, pero normalmente Arturo. la hace Pili. Estuvo Arturo. Lo que Sí, porque no Vayamos, estaba. nos vamos para otro lado. Ok, por normativa dentro del rito romano no hay un tiempo específico para... adelante, ¿alguien falta? No hay un tiempo específico, digamos, para la celebración eucarística en este caso, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía hace rato. Son problemas, son dentro de la doctrina social de la iglesia y son problemas ya de práctica, vamos a decirlo de esa forma. Estamos en México, hay comunidades concretas con diferentes cuestiones y realmente, si somos sinceros, no hay una vivencia ideal de fe en los hogares. Generalmente es como igual que en la escuela, agarran, pues te mando para que aprendas. Oye, pero pues si se supone que el núcleo tanto de la sociedad como en este caso de la iglesia es la familia, y en la familia no hay una vivencia práctica, de familia no sabemos cómo mostrarlo y cómo enseñarlo desde ahí, pues cómo queremos que esto se dé. Ahora, no conozco realmente cómo te llevas con tu hija, ni siquiera sé qué edad tenga. No, tampoco soy pero un sí, manda más, ¿no? No, Pero soy sí un habría que llevar más. pero sí habría que llevar ciertas Sí. ciertas condiciones acorde a su edad. Pero la realidad es esa, Jesús. Yo crecí no, con sí. yo crecí con un Dios caricaturizado. Bueno. Y en dónde soy. No, de hecho todos. Bueno, de hecho, en algún momento, si O sea, quieren, veremos el tema. La de verdad es imágenes que, de perdón los lo que dioses. voy a decir, pero si fuera por mis papás, si hubiera sido por mis papás, si hubiera sido por mi familia, yo no estoy aquí sentado con ustedes. Yo me tuve que atrever a pensar por mí mismo y decir, no me puedo quedar con el catecismo que me enseñaban y que con que ya te aprendas el credo, porque me amenazaba el sacerdote. No vas a hacer tu primera comunión. Yo no me quería quedar con eso. ¿Y eso a qué me orilló? Me orilló a meterme a Dianética, me orilló a meterme al libro de Urantia, me orilló a llevarme al budismo. Eso fue lo que me orilló. Y eso es lo que la verdad en la sociedad mexicana sucede, Jesús. No sé. Que creces con un Dios caricaturizado, con un Dios que, es que ya me aburrí, es que ya me voy a poner a jugar con mi amiguita y a jalarle el cabello. No, es un orden. A lo mejor soy muy Maquiavelo, discúlpenme, qué bueno que no me tocó estar en época media. Porque bueno ya, que no es exactamente, qué bueno que no soy catequista, hay que ser honestos. Pero la realidad es esa, sí debe de existir la empatía, pero hay un límite. Hay un límite. Y también querer inventar cosas que no están en el canon bíblico, como un Jesús que lo hacen ver como si fuera un bufón o un payaso de niños, no lo es. No lo es. Pero no nos estamos No. metiendo Hay con- algunos catequistas. Yo te digo, insisto, crecí con eso. Crecí con un Jesús que me decía, no, es que esto y aquello y lo demás. Y puta, yo me lo imaginaba haciendo chistosadas. ¿Y dónde dice en la Biblia que se rió? En la Biblia no dice que él reía. Aguas. En ninguna parte de la Biblia dice que él se rió. Pero sí era Tema que se toca en el nombre de la rosa. Si le dicen borracho y comilón. Donde Bueno, dice pero- que se reía. ¿no? ¿Y qué le contesta el fraile a Hubertino? Tampoco dice que no se reía. Entonces, aguas. Bueno, Pero yo crecí algo con sí, eso. No es relevante. Sí, claro, pero bueno, a final de cuentas, les digo, hay ciertas cuestiones, hay bastantes deficiencias, ¿no? Para eso hay cierto tipo, pues incluso de estudios dentro de, pero vamos a acotar. Hoy leí eso. Vamos a Vengo a que se me evangelice, no a que me hagan exámenes de conciencia. Así lo dejo. Y era mucho de lo que se utilizaba en la época medieval. Vengo a que se me evangelice y no a que tenga un miedo. Pero creo que se rompió esa barrera. Yo no sé decir, y lo platicamos, De hecho- si desde Trento ya empezaron a decir, no, pues nos estamos viendo muy forzados. Vamos a hacerlo a otro nivel. Lo vamos a ver después como tema, y ahorita estoy analizando igual para ver qué meto, pero igual de Ansel Blum hay un texto que se llama Miedos, Heridas y Compulsiones, y que va justamente de la mano con las interpretaciones que tenemos marcianas de Dios, Exacto. pero ya lo tocaremos posteriormente. Ok. Entonces, como les decía, está pensado como un marco teórico del discernimiento franciscano, y para eso pues comenzamos con
preguntarnos qué es el mal. En este caso, con parte de una audiencia de Benedicto XVI. ¿Gustas leer, Enrique, por favor? Aquí empezamos. Discernimiento franciscano, marco teórico. Debemos ser muy conscientes de que el mal no es una fuerza anónima que actúa en el mundo de modo impersonal o determinista. El mal, el demonio, pasa por la libertad humana, por el uso de nuestra libertad. Busca un aliado, el hombre. El mal necesita de él para desarrollarse. Así, habiendo transgredido el primer mandamiento, el amor de Dios, trata de pervertir el segundo, el amor al prójimo. Con él, el amor al prójimo desaparece en beneficio de la mentira y la envidia, del odio y la muerte. Pero es posible no dejarse vencer por el mal y vencer el mal con el bien. Estamos llamados a esta conversión del corazón. Sin ella, las tan deseadas liberaciones humanas defraudan, puesto que se mueven en el reducido espacio que concede la estrechez del espíritu humano, su dureza, su intolerancia, sus favoritismos, sus deseos de revancha y sus pulsiones de muerte. Se necesita la transformación profunda del espíritu y el corazón para encontrar una verdadera clarividencia e imparcialidad, el sentido profundo de la justicia y del bien común. Una mirada nueva y más libre hará que sea posible analizar y poner en cuestión los sistemas humanos que llevan a un callejón sin salida, con la finalidad de avanzar teniendo en cuenta el pasado con sus efectos devastadores para no volver a repetirlos. Esta conversión que se requiere es exaltante, pues abre nuevas posibilidades al despertar los innumerables recursos que anidan en el corazón de tantos hombres y mujeres deseosos de vivir en paz y dispuestos a comprometerse por ella. Pero es particularmente exigente. Hay que decir no a la venganza, hay que reconocer las propias culpas, aceptar las disculpas sin exigirlas y, en fin, perdonar, puesto que solo el perdón ofrecido y recibido pone los fundamentos estables de la reconciliación y la paz para todos. Benedicto XVI, discurso del día 15 de septiembre de 2012. Ok, gracias, Enrique. ¿Qué les llama la atención? La parte de que el mal necesita al hombre, ¿no? Y que se basa en la libertad que tiene el hombre, que es básicamente esta... ¿cómo se dice? No sé, dímelo tú. ¿Qué quieres decir? No sé qué les quieras decir. ¿Cómo se dice la...? Ay, lo que nos da Dios. Libre albedrío. Ajá. Creo, Sí, ¿no? el libre albedrío, ajá. Creo O sea que es eso. que a veces pensamos, bueno, o sea, la gente piensa que la libertad es hacer lo que quiera, cuando la libertad consiste en elegir a Dios. Y esa es cuando más libres vamos a ser. Exactamente. Pero hay complementando. Sí nos da libertad y sabemos que hay un bien y un mal, pero también nos da conciencia, que es bien importante. En esa conciencia sabemos qué es malo y qué es bueno. Y nosotros elegimos en esa libertad que Él mismo nos da y que no la sabemos utilizar, y somos frágiles y caemos con mucha frecuencia en lo que no es correcto. Exacto. Porque es más cómodo, más fácil y no te compromete. Y también creo que ahorita uno de los problemas del mundo es que ya no sabemos distinguir entre el bien y el mal. O sea, está muy fuerte, ¿no? Porque lo escuché justo en la mañana. Porque es como que ya hay tanta permisividad, digamos, o tanta tolerancia. Tanta tolerancia, así de, pues puede hacer lo que quiera el otro mientras no se meta conmigo. Y esa tolerancia nos ha llevado a eso, ¿no? A no distinguir ya lo que es bueno de lo que es malo. Es una crisis de valores humanos, precisamente en la que estamos viviendo. Bueno, ¿no? Sí, de hecho sí. A ver, dale ya. El libre albedrío. ¿De qué trata? ¿Haces pregunta? Sí, de hecho, ¿qué es el libre albedrío? Es con lo que iba a entrar. Ajá. Dice, nos da el libre albedrío. Y yo pregunto,
¿Qué es el libre albedrío? Bueno, Bueno, que elijas entre el bien y el mal. ¿Estoy bien? Sí. 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 Entonces, si Dios nos da el libre albedrío de elegir entre el bien y el mal, para Dios no está mal visto el mal. ¿Se dan cuenta? No. ¿Sí me explico? Más bien nos da Espérame. la capacidad. Si no, 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 pudiéramos no. elegir Si Dios entre el bien y el nos- mal, ¿cómo lo elegiríamos a él? Metafísica pura. Si Dios nos da el libre albedrío de poder elegir entre el bien y el mal, quiere decir que para Dios no está mal visto que elijamos el mal. No. Porque Pero- entonces Ah, no bueno. nos hubiera dado Siempre que eliges esa algo, elección. renuncias a otra cosa. La cuestión es Una elección es poner una lo que renuncia. dice Enrique. Mm. Si Dios ya nos dio la pauta de poder elegir si por izquierda, por derecha, es Pero- como Jesús, Dios, a ver, Armando, yo me dio el soplo de vida, pum, vengo, 1983, o tal vez antes, minutos antes, no lo sé. Tienes derecho a elegir por aquí o por acá. Pero aguas, porque si eliges por acá vas a ser juzgada, Ah, ta, bueno. ta, 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 puta, pues entonces no, pues definitivamente gracias Dios, pero me voy por acá. Y ahí es donde entra el dogma cristiano. Es lo que hicieron, prácticamente. Se pueden ir por acá o por acá, pero si se van por acá, y lo dice Dios. Bueno, entonces, ¿por qué Dios desde un principio me dijo si por izquierda o derecha? Porque Era, si no, era ¿cómo más lo cómodo elegirías? para Dios, a eso voy, era más cómodo para Dios decir, es por la derecha, Armando, siempre. ¿Existe otro camino, Dios? No. No. ¿Pero qué pasó? ¿Existe otro camino? Ah, sí, por acá. La competencia. La competencia. Pero ahí no, No no habría... necesariamente. No, Entonces, No. uno, y fíjate, ahí es a lo que quiero llegar. Uno, lo que está diciendo ahorita mi hermana Ana y lo que está diciendo mi hermano Enrique, lo saco de contexto y uno esos dos. Si no, no lo elegiríamos a él, como dice la canción de los boleros, para que me compares hoy, como siempre. Vete, por allá, ándale, pero tienes que darte cuenta que el camino real y el verdadero y el más cómodo es este. Y justo lo que dijiste tú, lo dijo un sacerdote hace una semana. Sí, yo creo que sí, o le mandaste WhatsApp, pero dijo lo mismo, el discernimiento y la capacidad de elegir eso y saber que estamos haciendo el bien. Ya lo hiciste mal, ya rebasaste esa línea, ya no tuviste esa parte, pero bueno, la reconciliación, ¿para qué? Dice Fray Iván, y muy cierto, para no romper esa alianza. Porque no es que yo diga, ya hice el mal y ya rompí la alianza con Dios. No, No. es como pequeños fragmentos que van rompiendo la alianza. Pero ¿qué es la alianza? Si yo le hago mal a mi prójimo, estoy rompiendo la alianza con Dios. ¿Cuál? El amarnos los unos a los otros. Son pequeños martillazos que yo voy dando para romper esa alianza. ¿Pero por qué? Porque existen esos dos caminos. Y yo lo veo así. Digo, Dios, no hubieras hecho para Armando dos caminos. Era uno y se acabó. A mí me sirven así, a mí me funcionan así las cosas. Pero ya estoy aquí. Y muchas veces me fui por el otro camino. No. Y no les voy a No, mentir. Muchas no, otras tantas veces no. me voy a seguir Es que yendo no por habría eso. tanto amor en el seguir un solo No. camino. No lo O sé. sea, en que solo hubiera un Bien. camino. No lo sé. Vamos a No habría entrar, una elección. vamos a entrar por la parte técnica, práctica, si están de acuerdo, para ir desmenuzando por cachitos, ir uniendo, porque de hecho la unificación que hiciste y la que hicieron no está mal, pero pasa lo siguiente, que no sé si ya lo había mencionado antes en otras clases, todas las palabras que tenemos tienen una carga tórica y las usamos generalmente de manera indiscriminada. Le decimos la libertad, pero ¿a qué te refieres por libertad? Exacto. Es una libertad determinista griega, una libertad de libre albedrío que es agustiniana, ¿no? Es una libertad volitiva franciscana que no la dice Francisco como tal, pero la trabaja San Buenaventura y luego Don Scotti, que es lo que voy a meter. De hecho, la parte que dijiste, Enrique, es la parte volitiva, Volitivo, exacto. es la abolición, y ahorita voy a explicar también de qué va eso. Entonces vamos por cachitos. Decías, ¿qué es el libre albedrío? A ver. Al menos desde Ciudad de Dios y déjame acordarme, sobre la vida feliz, es la capacidad de distinguir bien y mal. Sí, como dijiste, grandes rasgos. Pero entra también la cuestión de que al menos desde el pensamiento de San Agustín, que es platónico, tenemos esta cuestión de la reminiscencia dentro. Sí, somos creados con una tendencia hacia el mal, pero
nuestra alma tiende a regresar a lo divino. Ahí Y está. tenemos, bueno, Agustín no lo dice reminiscencia, pero dice tenemos como memorias de lo divino en nosotros, y entonces tenemos que buscar esas memorias para aprender qué es el bien. Agustín no trabaja todavía la abolición, pero lo distingue de esa forma. Dice, bueno, ¿cómo entonces encuentro un camino dentro de todo esto perdido? Pues recordando lo que tiende hacia el bien. Y a eso que tiende hacia el bien, él lo llama la vida, lo traducimos como la vida buena o la vida beata, contra la buena vida. La buena vida es lo que te piden, así digamos, de facto en la sociedad, pero la vida beata o la vida buena es la que tiende en esa lección que haces por hacia el camino de lo que te regresa a Dios, al uno. Exacto. Pero Agustín igual en su tiempo lo está pensando como una unidad. Regresamos a esa unidad. Es callar esa Por voz eso que te vamos está a diciendo es sentirlo por acá, pero tu regreso Bueno. es de este lado. Porque yo aviento una pregunta de bote pronto a todos nosotros. ¿Quién hizo el mal? ¿Quién hizo el mal? Dios. ¿Quién hizo el mal? Bueno, no lo hizo, pero lo permitió. El mal no salió de la nada. No. El mal no llegó como la capa de ozono y no llegó como el COVID. Tuvo que haber No, salido no, de no. algún lado. ¿De dónde sale el mal? Pues el sale mal- de la el- no pero- elección de Dios. El mal La no elección hizo del de amor. dos problemas, de dos, ¿cómo se llama? El mal De es dos del diablo. palabras. Bueno, ¿y el diablo de dónde Bueno. viene? Eso Sí, sí, sí. viene de- o sea, el de Entonces es un mismo redondeamiento Viene de y me arriba. lleva al mismo punto. O sea, El lo mal creó Dios, y el bien lo hizo Dios. pero también Lo lo dio. creó con esa libertad. Entonces eligió Entonces, no ¿por qué elegir a Dios. quejarnos del mal que existe hoy en día en la vida? Bueno, pues Bueno, si lo tomas desde ese precisamente. punto, como premisa lógica, vamos a decirlo así nada más, entonces todo se puede permitir. Y entonces caemos en lo que estamos ahorita, ¿no? En general a nivel social. Hay todo leyes se permite. divinas y hay leyes civiles. Pero por eso, de hecho, el Creo texto, yo. bueno, regreso a esto, ¿no? Benedicto fue bastante lector de Agustín, Ujú. un lector y apegado a reinterpretar a Agustín, y el mismo texto nos lo contesta, ¿no? O sea, dice, el mal no es un ente que anda por ahí flotando. Exacto. No, Llega y no, ¡pum! no, El diablo. no. Ya llegué. No, necesita de la participación de la elección. Exacto. Nosotros como seres humanos somos los que vamos eligiendo qué. Y lo tenemos, y otra vez regresando a la escritura, lo tenemos desde Caín y Abel, ¿no? O sea, cuando ¿Qué nos eliges hace qué hacer hacer, el mal? Exactamente. ¿qué te elige ser marcado como el apartado por Dios? Pues, Exacto. ¿Qué te hace hacer el mal? ¿Experimentarlo para poder Ahora. llegar al camino de Dios? pero no nos quedamos solamente con eso. La cuestión de la elección es el saber, al menos desde el pensamiento franciscano, la tenemos como una cuestión de voluntad. La voluntad divina, el querer divino, es el que se desprende del amor de Dios, ¿no? En este caso, por ejemplo, un Scott nos pregunta, bueno, al menos igual en su tiempo, Jesús vino para salvarnos, ¿no? Por la cuestión del pecado original. Pero ¿y si no hubiera habido pecado original, ¿Dios se hubiera encarnado? Como dicen, ¿no? Que No lo pregunto, yo lo pregunto. en Sábado Santo, ¿no? Que, o sea, como bendito ese pecado que hizo que fuéramos merecedores de tal Redentor. Pero si no hubiera habido eso, Si no ¿se hubiera hubiera habido. encarnado? No hubiera, no creo. No. ¿Se hubiera encarnado? Yo digo que sí hubiera habido otra situación en donde tendría que haber estado como siempre una ¿Se mujer, hubiera encarnado Dios? porque así fue como empezó todo, ¿no? No. Lo que nos dice la Pero Sagrada no Biblia, siempre- lo que nos dice la no Sagrada siempre fue la Biblia, No siempre a causa de una mujer. lo que Habría nos dice la distinguir Sagrada también. Biblia es que a Eva fue la que inició. Bueno, Pero si, entonces lo no ibas a vemos, María. si lo vemos Bueno, literal, pero si lo para- vemos bueno. literal, es una mujer. Es que entonces Velo, no podemos pero- leer la velo. Biblia ni literal, ni, No, con, pero ni Armando, con fábulas. Debemos Entonces, de ¿cómo la podemos leer? quitarnos ¿O esa cómo la tengo que sensación leer? de que la mujer es quien causa Bueno. todo el mal y quien Bueno. es quien lo origina. Es que yo Ya creo estaríamos que, ya en un yo creo que pensamiento sí. muy Sí, sí, sí. retrógrado ya, ¿no? Es que, El mal, es que son Armando, parábolas. el mal Es que son viene- fábulas. Armando, Es que no es No, no literal. es eso. el Yo mal creo viene, que el no mal es- viene de nuestra propia imperfección. Viene de nuestra Exactamente. imperfección. Ahora no le eches No la hace mal culpa lo que, situación. no hace mal lo que mujer. comes, sino Como lo tú que sale dices, de la boca. misógena, Exacto. queremos asociar el mal Exactamente. con una mujer, pues también una mujer que es la Virgen Ahora, es nuestra La Virgen, madre. mucha- Entonces no podemos mucha te decir que una ayuda. mujer es la causante Yo de opino- todo mal, sería la causante de todo bien. Exacto. Regreso a lo que estábamos preguntando, que el hipotético de esto, y les pido que preguntas que no tengan que ver con el tema las vemos al final, ¿verdad? Porque si no Sí, también sí, se acaba el sí, celular sí. y nos perdemos y nos extendemos. Si gustan extendernos al final, tengo broncas, me quedo otro rato.
Ok, adelante. No, pues, o sea, es que dijo muchas cosas. Pero, o sea, hay cosas que no, o sea, no es que no se tenga que tomar literales, sino que hay que encontrarles el sentido. Por ejemplo, no creo que se quiera referir al decir que la mujer fue la que inició el pecado a eso, sino que al ser, digamos, como o sea, la mujer para mí, yo siento que es para Dios como la predilecta, ¿no? Como la niña de sus ojos, su criatura perfecta. Y entonces ahí es donde el mal más va a atacar. O sea, el mal ataca a donde está más Dios. Y por eso, o sea, por eso les puso como esa Prueba. lucha entre la mujer y la serpiente, ¿no? Porque al final de cuentas no se fue contra el hombre, No. se va No. contra la que tiene más acercamiento a Dios. Exacto. Entonces, esa es una forma de ver eso, por ejemplo, ¿no? No como tal que la mujer sea la mala y la que No. metió el pecado, sino verlo como que la mujer es la predilecta de Dios y el mal siempre se va a ir no hacia el que ya tiene ganado, por así decir, no es que sea el hombre, sino hacia lo que más quiere Dios. Y es una forma de verlo distinta, ¿no? Creo que es igual con todo en el Antiguo Bueno, Testamento. refuerzo un cacho de ahí y doy la respuesta acá, termino lo que me parece. De hecho, incluso dentro de la tradición rabínica, de algunas tradiciones, está la cuestión del Midrash, que son todos los comentarios que están hechos durante años al texto de la Tanaj, que sería propiamente lo dicho. Sí, la Tanaj. O Tanaj, me fías de la pronunciación. También se levanta a la mujer como justamente esta cuestión de que no es específicamente la culpable, pero sí la que puede acercarse y poseer más incluso los nombres divinos, cuando se inventan, por ejemplo, el caso de Lilith, que no viene de aquí, pero es parte de la Midrash, ¿no? Sí. Y acoto ahí, cierro esa parte. Segunda cuestión, me gustaría más responder, igual desde Agustín, tiene una frase que dice, crede od intelligam, cree para entender, y que si lo traducimos a nuestro lenguaje lógico actual, sería como, cree para entender, pero viene una segunda parte que es, entiende para creer. Es un bicondicional, no sé si conozcan esa forma lógica. Es esto solamente sí, son es condiciones, sí, son condiciones necesarias. Si lo partes ya no queda, funciona. ¿No? Entonces, cree para entender, sí, necesitamos ese salto de fe, como te decía Fray Iván, pero no nos podemos quedar ahí. Nos confrontamos al texto, aprendemos, tomamos los cursos, aprendes, lo confrontas con tu vida y entonces entiendes para poder creer. Ahí sí es una dialéctica, un círculo, vamos a llevarlo así, ¿no? En un primer punto. En un segundo punto, si hablábamos yo iba a contestar antes de decir, el cristianismo te iba a decir, ¿cuál? Sí, ¿y qué? Sí, ¿cuál y dónde? Que si nos vamos, sin tomar la parte, digamos, de creencia, ¿no? En la que estamos, pues a nivel histórico hubo y ha habido y siguen habiendo diferentes tipos de cristianismos. Sí, ¿no? Entonces el primitivo. ¿Cuál? Los primeros que iniciaron. ¿Quiénes fueron los que iniciaron? Pablo. Pablo es el que empezó el cristianismo. Y de alguna manera, ahí están los años perdidos hasta que se empieza a hacer la Septuaginta. ¿Y de dónde se agarraron? De los textos hebreos. Desde ahí no debieron de haberlo hecho. Pero es que eran comunidades. Creo yo. Ajá, pero, bueno, respondo rápido y me voy, ¿no? Eran comunidades que a final de cuentas estaban insertas, varias de ellas, como judíos conversos. Lo voy a explicar así y a lo mejor va a sonar como de, ¿no? Pero históricamente funcionó así. Históricamente eran como sí lo voy a decir así, como los testigos de Jehová de los judíos. Decirlo así, porque estaban atreviéndose a pensar. Exacto. Y a desarrollar otras cosas que no estaban de hecho. Sí, Juan Pablo se empieza a desarrollar la cristología, pero no es solamente eso, ¿no? Y entonces no solamente sería quedarse con eso, sino sería criticar toda la formación que hubo después, porque de hecho por eso surge la patrística, porque empieza la reflexión ya griega para confrontar también las creencias de los griegos o desde ahí mismo. Y nunca pudo haber una compatibilidad al 100%. De hecho, nosotros lo que tenemos como tradición son cachitos de aquí y de allá, no toman al 100% Agustín. Buenas tardes. Ok. Que no sabe geografía. Para Puebla no vas por el Puente Rojo.
para Puebla, vas para Pachuca. Bueno, hermano, ahora sí que pues, Y termino de responder, y estas son justamente las cuestiones que tenemos también en práctica, pero Sé que ahorita- sueno ahorita entro en hereje eso. y discúlpenme. si No, no, sueno no, de hereje, hecho es lo que te digo. pero o sea, yo si pones quisiera en crisis- encontrar esas respuestas. Y lo Yo más te seguro es que podría- no las voy a encontrar aquí. Armando, yo te Bueno, hago un bueno, comentario. Tienes que encontrar lo que te dé Comentario sentido. y ahorita lo refuerza Jesús, yo creo. Cualquier institución religiosa, civil, atea, Lo que sea. la que sea, donde participe la gente, independientemente de sus creencias, sus credos o ideología política, todos tienen una historia, todos tienen un antecedente. Nada surge espontáneo. Sí, ¿no? Y todo tiene una base de donde se origina y con el tiempo cada uno la adapta o la transforma, que es el caso que vivimos nosotros. Nosotros no podemos vivir un cristianismo sin A partir de conocer Jesús. claro. los textos hebreos, que sería el Antiguo Testamento. Ni toda Sí. la reflexión Porque hay muchas Mm. cosas que conservamos del Antiguo Testamento. Ajá. La ley de Moisés la conservamos. Si ya Claro. no nos lavamos los brazos hasta los codos, ¿verdad? Hay cosas que no son necesarias y que las ¿Por qué hemos ya no son excluido. necesarias? Bueno, Porque el mismo Jesús lo dijo. Lo Es a lo dijo, que sí. voy. Pero entonces va Es lo que siendo voy. una Y Jesús evolución. Sí, dijo, yo no vengo Sí. a quitar ni una coma de exacto. esto. Pero va siendo una evolución de un pensamiento. Aquí es un pensamiento religioso, ¿sí? Va siendo una evolución y voy desmenuzando que ya no es práctico, que ya no debe seguirse Entonces usando. fue la conveniencia ¿Y del cuál ser es? humano, No Sí. fue la conveniencia. Sí, no. anteponiendo Sí, a Jesús Ah, No, bueno. bueno, como escudo. por eso dijo, no vengo a abolir la ley, sino a que se cumpla, porque ya la habían distorsionado. El pueblo judío, ¿cuántos preceptos tenía? Pues Y sí, creo que un Sí, buen ¿cuántos Tiene ejemplo- todavía, un buen tiene ejemplo todavía podría ser es un 675. muy buen Entonces no ejemplo. tiene caso, ¿no? Pero sí debemos tener todos, en la forma que sea cualquier grupo humano, tiene un antecedente Sí. histórico. No puedes, es como si no tuvieras pies, no puedes estar sin pies. Tienes que tener unos pies Sí es. para crecer. Y yo creo que Exactamente. igual, o sea, Jesús vino a dar cumplimiento a todo, de lo que pasó en el Antiguo Testamento hasta él. Pero un buen ejemplo, yo creo que de lo que tú te refieres con cosas específicas, es cuando Pedro va y tiene creo que es un sueño, ¿no? En el que ve una mesa y Dios le dice, mata y come. Y ahí dice, en ese momento quedó purificada toda esa comida, o sea, el cerdo y demás. O sea, es como que antes era esto porque a lo mejor esos hombres de antes tenían cierta mentalidad y cierta cultura y ciertas cuestiones incluso hasta corporales, higiénicas, que hacer para poder sobrevivir. La circuncisión, ¿no? No comer carne de cerdo, etcétera. Era en la época. Exacto, Bueno. pero a partir de Jesús ya él viene, da cumplimiento y dice a partir de aquí es también algo nuevo, o sea, ya también es una purificación de lo anterior. Lo habíamos Viene- platicado cuando nos conocimos. Es un plan divino. O sea, me queda claro que lejos de que el cerdo no se va a dar allá en Israel porque no es el clima. Y si no hay, Bueno. los judíos dicen, no lo podemos comer. Ah, bueno. Si te comías un camarón, te intoxicabas. ¿Cómo te ibas a curar? Todo forma parte de un Bueno. plan divino. Voy a Bueno. ponerme tantito posmoderno. Voy a sacarme mi foco interno. Disculpen. Pero a ver si funciona también para esto. Y es reforzando justamente ambas cuestiones que dijeron. Recuerdan que les he hablado de instituyentes e institución. Ajá. Es lo mismo. Sí. Y de hecho el texto lo maneja igual. O sea, no le echa del todo la culpa al hombre, pero nosotros como sociedad es lo que tenemos. ¿Qué dice? Bueno, aquí igual la sociedad es la que permite esta contaminación, este mal, y es lo que permite que se perpetúe. Y lo relaciona con lo que acaba de pasar ahorita, ¿no? En la parte de la geografía. Es una cuestión rota del tejido social y va a salir bien hecha interno. La cuestión del débil, de sobreponerse bajo cierta interpretación, Exacto. de que si ustedes tienen, yo me pongo abajo y aquí está. No solucionamos nada dándoles del todo dinero. Exacto, ¿no? No podemos creerles del todo. Pero ¿cómo reparamos eso? Si nos quedamos nada más con la duda, lo saben. Bueno, yo no fue con tu dinero, fue como, bueno, tengo una fruta. Si tienes hambre, come. No te puedo apoyar de otra forma. Pero para eso entra igual interpretaciones. Siempre vamos a tener la institución que sea encima, ¿no? En este caso, la institución eclesial, sea lo que sea, con toda su
con todo su conglomerado de pensamiento que se ha dado, porque así como tú tienes duda, ha habido y seguirá habiendo gente que tenga esas dudas y se va a seguir adaptando a todo lo demás. Si no hubiera no solo la espiritualidad, ¿cuántas espiritualidades tenemos? Había muchas. Como cristianos católicos romanos, ¿cuántas espiritualidades más hay dentro de los cristianismos? El mal, actualizando desde aquí, viene desde nosotros y desde nosotros compete resolverlo y dejar hasta dónde actúa y hasta dónde lo transformamos en bien. Dice aquí, transformar en espíritu. ¿Qué es el espíritu? Volvemos al mismo. Pues esa parte de actuar desde el bien, de actuar desde el reino, de actuar desde lo que hacemos. Y respondiendo a la pregunta que originalmente había salido dentro de todo esto, que era la cuestión de Duns Scoto responde en sus cuestiones culturales diciendo, pues Dios se hubiera encarnado simplemente por amor. Porque la cuestión y la respuesta al menos franciscana, la espiritualidad franciscana, y la primera de otras espiritualidades, es el amor mismo es lo que basa todo. Lo que nos mueve a hacer y a elegir, ¿no? Lo que está bien es el amor. Al menos desde ahí. Y es la respuesta que nos darían para empezar a analizar todo esto. ¿Vamos bien? Entonces seguimos de vuelta. Ahora, Dice, cuando hablamos de franciscanismo, partimos de un conglomerado de palabras y términos que han evolucionado durante 800 años y que han partido, por supuesto, de la experiencia de Francisco y Clara de Asís hasta llegar a la actualidad, pasando por las reflexiones de la Universidad Franciscana, el holismo, los movimientos de estricta observancia de los siglos XV y XVI, el milenarismo en América, hasta la reflexión franciscana a partir de los años 70 del siglo XX. Es bastante amplio. Y las pautas actuales de vuelta a los orígenes. Todo esto quizás lo vamos a ver en un momento. Dentro de ello, la cita del Papa Benedicto XVI me parece pertinente como una actualización de la voluntad. Nuestros actos pasan por la elección y la reflexión de una capacidad que Dios nos ha dado, la voluntad. Una vez claro esto, regresemos a lo que Francisco veía como discernimiento. Y vuelvo a acotar la cuestión de la voluntad. La voluntad franciscanamente es tender hacia el querer divino que desborda justamente del amor. ¿Sí queda un poco claro? ¿Aún no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues es como aceptar plenamente que tu voluntad sea la de Dios. Sí, de hecho Francisco vive, y vamos a ver en sus escritos, vive y piensa no desde que opera él, sino que es Dios operando a través de él. Exacto. Y esto trae una regresión del mundo que cuando Ventura lo interpreta después. ¿Vamos bien? Sí. Ok. 1. El discernimiento en Francisco de Asís. Estos primeros puntos son un resumen de todo lo demás. Francisco nos dejó en sus escritos enseñanzas y pautas sobre su persona. Si bien, no siendo teólogo, no podemos hablar de un corpus doctrinal, es decir, no tiene una doctrina como tal, como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, sí podemos rastrear sus aportes personales que enriquecen la doctrina del discernimiento dentro de nuestra tradición católica. En segunda carta a los fieles 24, si lo quieren, lo buscamos. O lo buscan ustedes. Carta a toda la orden y testamento 9. El de Asís pone de manifiesto que el discernimiento está estrechamente ligado al reconocimiento de Cristo en las formas sacramentales. Aquí es el. Para adquirir la iluminación es indispensable abandonar el pecado, romper con las situaciones que ponen en cuestión nuestra relación con el amor y el otro. Vamos a entender pecado desde ahí. Exacto. La transgresión del amor. En escritos como Admonición 27.6, si tienen sus escritos lo pueden buscar. Primera carta a los custodios 4, regla novulada, y segunda carta a los clérigos, se puede observar que el discernimiento no solo hace referencia a la Eucaristía, sino que se aplica también a otros aspectos de la vida como el uso de las limosnas o la concesión de permisos por parte de los ministros. Si consideramos que la Eucaristía permea la vida, el término del discernimiento desde aquí se ve como una capacidad para observar las regulaciones de la forma de vida. ¿A qué voy con todo esto? Dentro de los escritos de San Francisco vamos a encontrar el uso de la palabra discernimiento de diferentes formas, al menos en esos dos principales. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. 2. Pedir la sabiduría. Orcru, que es la oración del crucifijo de San Damián. La oración del crucifijo de San Damián es una oración de petición.